El abogado del marido se burlaba, hasta que la esposa mostró una foto que cambió todo el aire acondicionado del juzgado familiar, número 47 de la Ciudad de México, zumbaba con un sonido metálico que se había vuelto familiar para Elena Vázquez, después de 3 meses de audiencias. El edificio, ubicado en la colonia Doctores, mostraba las cicatrices del tiempo en sus paredes amarillentas y en el linóleo gastado que crujía bajo los zapatos de los abogados que caminaban con prisa por los pasillos. Elena ajustó su rebozo negro sobre los hombros, un gesto que había heredado de su madre y que realizaba cada vez que se sentía vulnerable. Era una mujer de 42 años, con el rostro marcado por las sonrisas y las preocupaciones que habían definido sus últimos 20 años de matrimonio. Sus manos, ligeramente ásperas por los años dedicados al hogar, sostenían con firmeza una carpeta manila desgastada que contenía los pocos documentos que había logrado reunir para su defensa. Su cabello castaño, recogido en un chongo sencillo, enmarcaba unos ojos café que reflejaban una mezcla de determinación y cansancio. El licenciado Gustavo Mendoza llegó al juzgado como siempre lo hacía, con la confianza de quien conoce cada recoveco del sistema judicial mexicano. Era un hombre de 55 años, corpulento, con un traje gris Oxford, que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Elena cuando trabajaba como secretaria. Su corbata italiana y sus zapatos de piel brillante contrastaban dramáticamente con la vestimenta modesta de la mujer que estaba a punto de enfrentar. Mendoza se dirigió directamente a su cliente, Ricardo Vázquez, quien esperaba en uno de los bancos de madera del pasillo. Ricardo, de 45 años, había cambiado mucho desde que Elena lo conoció. Ya no era el joven electricista ambicioso que trabajaba doble turno para salir adelante. Ahora era el dueño de Instalaciones Vázquez, una empresa que había crecido de manera sorprendente en los últimos 5 años, especializándose en contratos gubernamentales para el alumbrado público de varios municipios del Estado de México. Don Ricardo, saludó Mendoza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo está listo. En 1 hora más usted será un hombre libre, y esa mujer tendrá que conformarse con las migajas que la ley le permita. Ricardo asintió, pero Elena notó algo en su expresión que no había visto antes. Una sombra de incomodidad que cruzó su rostro cuando Mendoza habló. Su exesposo vestía un traje azul marino que Elena no reconocía, y llevaba un reloj que definitivamente no tenía cuando vivían juntos en su modesta casa de la colonia Narvarte. Licenciado, intervino Ricardo en voz baja, ¿no cree que deberíamos ser más discretos? Elena es la madre de mis hijos. Mendoza soltó una carcajada que resonó por el pasillo, atrayendo miradas de otras personas que esperaban su turno. ¿Discretos? Don Ricardo, usted me contrató para ganar este caso, no para ser diplomático. Esa mujer se va a quedar con lo mínimo que establece la ley, y punto. 20 años de matrimonio no le dan derecho a la mitad de su patrimonio, especialmente cuando ella nunca contribuyó económicamente. Elena, que se encontraba a unos metros de distancia sentada en otro banco, escuchó cada palabra. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 20 años. 20 años levantándose a las 5 de la mañana para preparar el almuerzo de Ricardo, llevando a sus hijos Carlos y Sofía a la escuela, cuidando de la madre enferma de Ricardo durante sus últimos años de vida, administrando cada peso que entraba a la casa cuando el negocio apenas comenzaba. La secretaria del juzgado, una mujer mayor con lentes gruesos, abrió la puerta del despacho y anunció: Caso Vázquez contra Vázquez, el juez los está esperando. Elena se puso de pie, alisó su falda negra y caminó hacia la puerta. Al pasar junto a Mendoza, éste la miró de arriba a abajo con una sonrisa despectiva. Señora Vázquez, le dijo con un tono paternalista que Elena había aprendido a odiar, espero que haya traído todos sus recibos de luz y agua, porque va a necesitar probar cada centavo que dice haber gastado en esa casa. Elena lo miró directamente a los ojos. Licenciado, tengo todo lo que necesito. ¿En serio? Mendoza intercambió una mirada divertida con Ricardo. ¿Y quién es su abogado? Porque hasta donde sé, usted viene representándose a sí misma. ¿Cree que 20 años viendo telenovelas la prepararon para enfrentar a un profesional? El comentario provocó una risa ahogada de Ricardo,
quien inmediatamente bajó la mirada, como si se hubiera dado cuenta de que había cruzado una línea. «Adelante, señores», les indicó la secretaria, claramente incómoda con la tensión que se había generado en el pasillo. El despacho del juez Ramírez era pequeño y estaba saturado de expedientes apilados hasta el techo. El olor a papel viejo y café frío impregnaba el ambiente. El juez, un hombre de 60 años con bigote canoso y una expresión perpetuamente cansada, revisaba el expediente del caso mientras los participantes tomaban asiento. «Muy bien», comenzó el juez Ramírez sin levantar la vista de los documentos. «Estamos aquí para la audiencia final del divorcio entre Ricardo Vázquez Hernández y Elena Rosales de Vázquez. Licenciado Mendoza, proceda con sus alegatos finales». Mendoza se puso de pie con una teatralidad que Elena encontró nauseabunda. «Su señoría, mi cliente, el señor Ricardo Vázquez, fue el único proveedor económico durante los 20 años de matrimonio. La señora Elena Rosales se dedicó exclusivamente a las labores del hogar, sin generar ingresos propios ni contribuir al patrimonio familiar que mi cliente construyó con su trabajo y su visión empresarial». Elena sintió cómo le subía la temperatura. Quería interrumpir. Quería gritar que había sido ella quien administró cada peso durante los años difíciles, quien convenció a Ricardo de no rendirse cuando el negocio casi quebró en 2019, quien vendió sus pocas joyas para completar el pago del primer camión de la empresa. Por lo tanto, continuó Mendoza, caminando frente al escritorio del juez como si estuviera dando una conferencia, solicitamos que se otorgue únicamente la pensión alimenticia mínima establecida por la ley y que la división de bienes se limite a los muebles del hogar y el vehículo que la señora utiliza actualmente, un Tsuru 2010 que, por cierto, está a nombre de la empresa de mi cliente. El juez Ramírez asintió mientras tomaba notas. «Señora Vázquez, es su turno para exponer sus argumentos». Elena se puso de pie con las piernas temblorosas. No tenía la elocuencia de Mendoza, no había estudiado derecho, pero tenía algo que él nunca entendería. «La verdad, su señoría», comenzó con voz firme a pesar de los nervios. «Durante 20 años, yo no solo fui ama de casa, fui la administradora, la contadora, la secretaria y la enfermera de la familia. Cuando Ricardo decidió abrir su negocio, yo dejé mi trabajo como secretaria en la SEP para dedicarme completamente a apoyarlo». Mendoza la interrumpió con una sonrisa condescendiente. «Su señoría, la señora puede inventar cualquier historia, pero los hechos son claros. No hay registros de que ella haya trabajado en la empresa, no aparece en ningún documento oficial, no tiene título profesional que justifique su participación en el crecimiento del negocio de mi cliente. Porque todo estaba a nombre de Ricardo», exclamó Elena, sintiendo cómo la frustración amenazaba con desbordarse. «Yo llevaba las cuentas en cuadernos, yo atendía a los clientes cuando él estaba en las obras, yo...» «Cuadernos», repitió Mendoza con sarcasmo, provocando otra risita de Ricardo. «Su señoría, estamos hablando de una empresa que hoy maneja contratos millonarios con el gobierno. ¿De verdad vamos a creer que se administraba con cuadernos de la papelería?» El juez Ramírez levantó la mano para silenciar a ambas partes. «Señora Vázquez, ¿tiene alguna prueba documental de su participación en la empresa de su esposo?» Elena sintió cómo se le secaba la boca. «Su señoría, durante todos esos años, mi esposo me pidió que no apareciera en los documentos oficiales por cuestiones fiscales. Todo está a su nombre, pero yo...» «Exacto», interrumpió Mendoza triunfalmente. «No tiene pruebas porque no participó realmente en el negocio. Mi cliente fue generoso al mantener a una mujer que no aportó nada más que las labores domésticas básicas que cualquier esposa realiza». Elena sintió cómo las palabras de Mendoza la golpeaban como bofetadas. Miró a Ricardo, buscando en sus ojos algún vestigio del hombre que había amado, del padre que había jugado fútbol con Carlos en el patio trasero, del esposo que lloraba de felicidad cuando nació Sofía. Pero Ricardo evitaba su mirada, concentrado en estudiar sus manos perfectamente manicuradas. «Además», continuó Mendoza, su voz tomando un tono aún más despectivo, «quiero recordar a su señoría que mi cliente se vio en la necesidad de solicitar este divorcio
debido a la incompatibilidad de caracteres que surgió cuando el señor Vázquez alcanzó un nivel socioeconómico superior. La señora Elena, lamentablemente, no pudo adaptarse a las nuevas circunstancias y exigencias sociales que requiere una empresa exitosa. Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Elena. Sabía exactamente a qué se refería Mendoza. Recordaba perfectamente la primera vez que Ricardo le pidió que no lo acompañara a una cena de negocios porque los otros empresarios iban con esposas más preparadas. Recordaba cómo había comenzado a criticar su forma de vestir, su manera de hablar, incluso la comida que preparaba. Mi cliente necesita una compañera que esté a la altura de sus logros profesionales, agregó Mendoza sin el menor rastro de vergüenza. Y lamentablemente, 20 años de matrimonio no cambian el hecho de que algunas personas simplemente no están hechas para ciertos ambientes sociales. Elena sintió cómo le ardían las mejillas. En el fondo del despacho, pudo escuchar el murmullo de las personas que esperaban en el pasillo, los teléfonos sonando en las oficinas contiguas, el tráfico de la ciudad que nunca se detenía, pero en ese momento, todo lo que podía oír claramente era el latido acelerado de su propio corazón. El juez Ramírez revisó nuevamente los documentos. Señora Vázquez, entiendo su posición, pero sin pruebas documentales de su participación en la empresa, me temo que no puedo considerar que tenga derecho a una porción significativa del patrimonio empresarial. ¿Su señoría?, dijo Elena con voz temblorosa pero determinada. ¿Puedo mostrar una fotografía? Mendoza soltó una carcajada. ¿Una fotografía? Su señoría, ahora vamos a basar decisiones legales en álbumes familiares. Pero Elena ya había sacado de su bolsa una fotografía de 10-15 centímetros, un poco descolorida por el tiempo. Era una imagen que había encontrado mientras empacaba sus cosas para mudarse al pequeño departamento que había alquilado en la colonia Roma Norte, con sus escasos ahorros. Con su permiso, su señoría, dijo Elena acercándose al escritorio del juez. Mendoza, aún riéndose, se acercó también para ver la fotografía. Esto es ridículo, su señoría. ¿Qué va a demostrar con una foto familiar? Pero cuando Mendoza vio la imagen, su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa se desvaneció de su rostro como si alguien hubiera apagado un interruptor. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y dio un paso atrás. ¿Dónde consiguió esa fotografía?, murmuró Mendoza, con una voz completamente diferente a la que había estado usando durante toda la audiencia. Ricardo, que no podía ver la imagen desde su asiento, se puso de pie alarmado por el cambio súbito en el comportamiento de su abogado. ¿Qué pasa, licenciado? ¿Qué fotografía es esa? Elena miró directamente a Mendoza, y por primera vez en 3 meses de audiencias, fue ella quien sonrió. Es una fotografía que tomé hace 3 años, licenciado, en su despacho. ¿La reconoce? El juez Ramírez, confundido por el dramático cambio en la dinámica de la audiencia, tomó la fotografía para examinarla más de cerca. Señora Vázquez, ¿qué relevancia tiene esta imagen para el caso? Su señoría, respondió Elena sin quitar los ojos de Mendoza, quien había palidecido visiblemente. Esa fotografía muestra al licenciado Mendoza recibiendo un sobre con dinero del licenciado Armando Serrano, quien en ese momento era el director de obras públicas del municipio de Naucalpan. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo miró alternativamente a Elena, a Mendoza y al juez, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Mendoza se había quedado inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Además, continuó Elena, sacando de su bolsa un pequeño dispositivo de grabación digital. Tengo la grabación de la conversación que sostuvieron ese día, donde discuten cómo asegurar que la empresa de mi esposo obtuviera contratos preferenciales a cambio de un porcentaje de las ganancias. Mendoza abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su rostro había adquirido un tono grisáceo y pequeñas gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. Su señoría, dijo Elena con una calma que ella misma no sabía que poseía. Creo que esta evidencia cambia significativamente la perspectiva sobre cómo se construyó realmente el patrimonio que el licenciado Mendoza afirma que mi esposo edificó solo con su trabajo honesto. El juez Ramírez observó la fotografía durante un largo momento. Luego miró a Mendoza,
cuyo comportamiento había cambiado tan radicalmente que resultaba imposible ignorarlo. Licenciado Mendoza, dijo el juez con voz seria, ¿tiene algún comentario sobre esta evidencia? Mendoza intentó recuperar su compostura, pero su voz temblaba cuando finalmente habló. Su señoría, esto es una conspiración, una fabricación. Esa mujer está desesperada y... Licenciado, lo interrumpió Elena suavemente. ¿Quiere que reproduzca la grabación aquí mismo? ¿O prefiere que la entregue directamente a la Fiscalía Anticorrupción? El color abandonó completamente el rostro de Mendoza. Ricardo, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, se dejó caer en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Elena, susurró Ricardo, ¿qué has hecho? Elena se volvió hacia su esposo, el hombre con quien había compartido 2 décadas de su vida, el padre de sus hijos, el hombre que la había humillado públicamente durante meses. Ricardo, le dijo con una tristeza profunda en la voz, hice lo que tú me enseñaste, documentar todo. ¿Recuerdas? Siempre me decías que en los negocios había que guardar pruebas de todo. Bueno, eso hice. El juez Ramírez se puso de pie lentamente. Creo que esta audiencia necesita ser suspendida. Licenciado Mendoza, sugiero que busque asesoría legal inmediatamente. Señora Vázquez, necesito que entregue toda esta evidencia al Ministerio Público. Este caso ha tomado dimensiones que van más allá de un simple divorcio. Mientras Elena guardaba cuidadosamente la fotografía y el dispositivo de grabación en su bolsa, pudo sentir cómo el poder había cambiado de manos en esa pequeña oficina. Mendoza, el hombre que la había humillado y menospreciado durante meses, ahora temblaba visiblemente mientras intentaba encontrar palabras que no llegaban. Su señoría, logró articular Mendoza finalmente. Yo necesito solicitar un receso para consultar con mis colegas sobre estos malentendidos. No hay malentendido, licenciado, respondió Elena firmemente. Hay 20 años de matrimonio en los que estuve presente en cada reunión importante, en cada llamada relevante, en cada decisión crucial, y hay 3 años de evidencia cuidadosamente documentada de cómo usted y mi esposo convirtieron mi hogar en el centro de operaciones de un esquema de corrupción. Ricardo se puso de pie bruscamente, su rostro una mezcla de pánico y furia. Elena, no sabes lo que estás haciendo. Vas a destruir todo lo que hemos construido. No, Ricardo, respondió Elena, dirigiéndose hacia la puerta del despacho. Voy a salvar lo que queda de mi dignidad. Y voy a asegurarme de que nuestros hijos sepan la verdad sobre el precio que pagamos por ese éxito que tanto celebras. Al salir del despacho, Elena pudo escuchar a Mendoza susurrando urgentemente al teléfono, probablemente contactando a otros abogados o tal vez a personas más poderosas que podrían ayudarlo a salir de este predicamento. Pero Elena ya no sentía miedo. Por primera vez en meses se sentía en control de su propio destino. Caminó por el pasillo del juzgado con paso firme, pasando junto a otras mujeres que esperaban audiencias similares, otras esposas que tal vez también habían sido menospreciadas y humilladas. Algunas la miraron con curiosidad, probablemente preguntándose qué había causado el revuelo que habían escuchado desde el despacho del juez. Al llegar a la calle, Elena respiró profundamente el aire de la Ciudad de México, con todo y su contaminación característica. El sol de la tarde creaba un contraste dramático con las sombras de los edificios, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que podía ver con claridad hacia dónde se dirigía. Sacó su teléfono celular, un modelo básico que contrastaba con los smartphones de última generación que Ricardo y Mendoza portaban, y marcó un número que había memorizado pero nunca se había atrevido a llamar. «¿Licenciada Martínez? Soy Elena Vázquez. Creo que es momento de que tengamos esa conversación que me propuso hace 2 meses». La voz al otro lado de la línea sonaba sorprendida pero complacida. «Señora Vázquez, ¿cambió de opinión sobre representación legal?» «Sí», respondió Elena, observando cómo la gente pasaba apresuradamente por la banqueta, cada una absorta en sus propios dramas y crisis. «Pero ahora no se trata solo de un divorcio, se trata de algo mucho más grande.
Elena colgó el teléfono y comenzó a caminar hacia la estación del metro más cercana. Tenía una cita muy importante esa tarde, una cita que había estado posponiendo por miedo, por lealtad malentendida, por la esperanza de que las cosas pudieran resolverse de manera amigable. Pero ya no había vuelta atrás. La fotografía que había guardado durante 3 años, esperando nunca tener que usarla, se había convertido en la llave que abriría todas las puertas que Ricardo y Mendoza creían que habían cerrado para siempre. Mientras bajaba las escaleras del metro, Elena no podía dejar de pensar en Carlos y Sofía, sus hijos de 18 y 15 años respectivamente. ¿Cómo les explicaría que su padre no era el hombre íntegro que creían conocer? ¿Cómo les haría entender que sometimes doing the right thing requiere destruir las ilusiones que más queremos proteger? El tren llegó con el ruido metálico característico del sistema de transporte colectivo, y Elena subió junto con cientos de personas que, como ella, tenían lugares importantes a los que llegar, decisiones cruciales que tomar, vidas que reconstruir. Mientras el vagón se llenaba de trabajadores que regresaban a sus hogares después de un día más de lucha por sobrevivir en una de las ciudades más grandes del mundo, Elena cerró los ojos y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, imaginar un futuro diferente. Un futuro donde no tendría que tolerar las humillaciones de hombres como Mendoza, donde no tendría que fingir que no veía las mentiras de Ricardo, donde podría mirar a sus hijos a los ojos y decirles que había elegido la verdad por encima de la comodidad. El primer capítulo de esta historia había terminado, pero Elena sabía que lo más difícil estaba por venir. La fotografía era solo el primer hilo que, al ser tirado, desenredaría una madeja de corrupción, traición y secretos que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras personas que ni siquiera sabían que sus destinos estaban conectados con el de una simple ama de casa de la colonia Narvarte. Cuando el tren se detuvo en la estación Insurgentes, Elena abrió los ojos y se preparó para bajar. Tenía una cita con la licenciada Patricia Martínez, una abogada especializada en casos de corrupción que había trabajado en la Fiscalía Anticorrupción durante 10 años antes de abrir su propio despacho. La segunda fase de su plan estaba a punto de comenzar. La oficina de la licenciada Patricia Martínez se encontraba en el piso 12 de un edificio corporativo en la colonia Polanco, un mundo completamente diferente al ambiente del juzgado familiar, donde Elena había pasado los últimos meses. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, que se extendía hasta perderse en el horizonte brumoso, mientras que el mobiliario moderno y los títulos universitarios enmarcados transmitían una sensación de profesionalismo que Elena no había experimentado con ningún abogado anteriormente. Patricia Martínez era una mujer de 48 años, cabello corto y plateado, que vestía un traje sastre azul marino que irradiaba autoridad sin ser intimidante. Sus ojos grises reflejaban una inteligencia aguda que había sido forjada en las trincheras de la lucha contra la corrupción gubernamental. Cuando Elena entró a su oficina, Patricia se levantó de su escritorio de caoba y la recibió con un apretón de manos firme. «Señora Vázquez, me da mucho gusto que finalmente haya decidido contactarme. Por favor, tome asiento», dijo Patricia, señalando un par de sillones de piel color café que estaban dispuestos alrededor de una mesa de centro. Elena se sentó cuidadosamente, todavía procesando los eventos de la mañana. Había transcurrido apenas 3 horas desde la audiencia en el juzgado, pero sentía como si hubiera vivido una década en ese tiempo. «Licenciada Martínez, debo admitir que cuando usted se acercó a mí hace 2 meses en el juzgado, pensé que estaba exagerando la situación». «¿Y ahora?», preguntó Patricia, sirviendo 2 tazas de café de una cafetera francesa que tenía preparada en una mesa auxiliar. «Ahora creo que subestimé qué tan profundo llega este problema», respondió Elena, aceptando la taza con manos que apenas temblaban. Lo que pasó hoy en la audiencia, el cambio en el comportamiento del licenciado Mendoza cuando vio la fotografía, fue como si hubiera visto un fantasma. Patricia se acomodó en su sillón y sacó una grabadora digital de última generación. «Señora Vázquez, antes de continuar, necesito informarle que esta conversación quedará registrada para protección de ambas. ¿Está de acuerdo?». Elena asintió. «Completamente de acuerdo».
De hecho, creo que es hora de que todo quede registrado. Perfecto. Ahora cuénteme exactamente qué sucedió durante esos 3 años en los que usted documentó las actividades de su esposo y el licenciado Mendoza. Elena tomó un sorbo de café y comenzó a relatar una historia que había mantenido en secreto durante demasiado tiempo. Todo comenzó en septiembre de 2021. Ricardo había estado comportándose de manera extraña durante varios meses. Llegaba tarde. Recibía llamadas a altas horas de la noche que lo ponían nervioso. Y de repente comenzamos a tener mucho más dinero del que su empresa, al menos según lo que yo sabía, podía generar. ¿Qué tipo de cambios notó específicamente?, preguntó Patricia, tomando notas en una libreta legal. Primero fueron cosas pequeñas. Ricardo compró un reloj Rolex que costaba más que nuestros gastos familiares de 6 meses. Cuando le pregunté de dónde había salido el dinero, me dijo que había tenido un contrato muy exitoso con el gobierno municipal. Luego vinieron los trajes caros, el coche nuevo y finalmente, la decisión de remodelar completamente nuestra casa. Elena hizo una pausa, recordando cómo había comenzado a sentir que vivía con un extraño. Pero lo que realmente me alarmó fue cuando comenzó a traer gente a nuestra casa para reuniones que llamaba juntas de trabajo, reuniones que se realizaban en domingos por la noche, con hombres que claramente no eran electricistas o ingenieros. ¿Reconoció a alguna de estas personas? Patricia se inclinó hacia adelante, evidentemente interesada. Sí. Después me di cuenta de que algunos de ellos aparecían en las noticias locales. Eran funcionarios del gobierno municipal y estatal. El licenciado Armando Serrano, quien era director de obras públicas de Naucalpan, venía casi todos los domingos. También venía frecuentemente el ingeniero Roberto Castillo, quien manejaba los contratos de alumbrado público para varios municipios del Estado de México. Patricia dejó de escribir por un momento. Señora Vázquez, esos nombres... ¿Está usted segura de que se trata de Armando Serrano y Roberto Castillo? Completamente segura. ¿Por qué? ¿Los conoce? Patricia se puso de pie y caminó hacia su escritorio, donde abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Señora Vázquez, tanto Serrano como Castillo han estado bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción durante los últimos 2 años. Forman parte de una red de corrupción que hemos estado tratando de desmantelar, pero no habíamos podido conseguir evidencia directa de sus actividades. Elena sintió cómo se le aceleraba el pulso. ¿Quiere decir que nosotros, estuvimos viviendo en el centro de una operación criminal? Me temo que sí, respondió Patricia, regresando a su asiento con la carpeta en las manos. Pero continúe con su relato. ¿Cómo decidió comenzar a documentar estas reuniones? Elena cerró los ojos por un momento, reviviendo una de las decisiones más difíciles de su vida. Fue en octubre de 2021. Ricardo había salido a una de sus juntas de emergencia y yo estaba limpiando la sala donde habían estado reunidos. Encontré un sobre manila que se había quedado olvidado debajo de uno de los cojines del sofá. Estaba abierto, y cuando lo levanté para guardarlo vi que contenía fotografías y documentos. ¿Qué tipo de documentos? Copias de contratos gubernamentales que aún no habían sido adjudicados públicamente, listas de empresas competidoras con anotaciones manuscritas que decían cosas como eliminar o descalificar, y lo más perturbador, fotografías de funcionarios públicos en situaciones comprometedoras. Patricia dejó escapar un silbido bajo. Estamos hablando de chantaje además de corrupción. Esa noche, cuando Ricardo regresó, le pregunté sobre el sobre. Se puso furioso como nunca lo había visto. Me gritó que no me metiera en asuntos que no entendía, que mi trabajo era mantener la casa limpia y no hacer preguntas. Pero también vi algo más en sus ojos. Miedo. Elena se detuvo para tomar otro sorbo de café, notando que sus manos ya no temblaban. Contar esta historia, finalmente liberarla después de años de guardarla, le daba una sensación extraña de alivio. Fue entonces cuando decidí que necesitaba protegerme. No sabía exactamente de qué, pero intuía que si las cosas salían mal, Ricardo no dudaría en dejarme como chivo expiatorio. Así que comencé a documentar todo. ¿Cómo lo hizo sin ser descubierta? Elena sonrió por primera vez desde que había llegado a la oficina. Licenciada, cuando llevas 20 años siendo ama de casa,
Te vuelves invisible para tu esposo. Ricardo nunca notó que yo andaba por la casa durante sus reuniones. Para él, yo era simplemente parte del mobiliario. Servía café, recogía platos, y él y sus socios hablaban de todo como si yo no estuviera presente. Ingenioso, murmuró Patricia. ¿Y la grabadora? Esa fue una adquisición posterior. En diciembre de 2021, Ricardo anunció que necesitábamos remodelar su estudio para hacerlo más profesional para sus reuniones de negocios. Contraté a los trabajadores, supervisé la remodelación, y durante el proceso, instalé un pequeño sistema de grabación en el librero que mandé hacer especialmente. Patricia levantó las cejas, claramente impresionada. ¿Tenía experiencia previa en este tipo de operaciones de vigilancia? Para nada, respondió Elena con una risa amarga. Pero tenía algo mejor. Acceso irrestricto a Internet y mucho tiempo libre mientras Ricardo construía su imperio. Aprendí sobre equipos de grabación, sobre cómo documentar evidencia legalmente válida, sobre las leyes de corrupción y sus penalidades. Me convertí en una estudiante muy dedicada. ¿Y su esposo nunca sospechó? Ricardo estaba demasiado ocupado disfrutando su nueva vida. Las reuniones se volvieron más frecuentes, los montos de dinero más grandes, y él más descuidado. Comenzó a traer al licenciado Mendoza a la casa regularmente, y fue así como documenté la relación entre ambos. Patricia consultó sus notas. Hábleme específicamente sobre Mendoza. ¿Cuál era exactamente su rol en esta operación? Elena se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando el tráfico que se movía como hormigas en las calles lejanas. Mendoza era el cerebro legal de la operación. Era quien estructuraba los contratos de manera que parecieran legítimos en la superficie, pero que contenían cláusulas que garantizaban que la empresa de Ricardo siempre fuera la ganadora. También era quien manejaba las transferencias de dinero y quien tenía contactos en la Procuraduría para resolver problemas si surgían investigaciones. ¿Presenció directamente estas actividades? No solo las presencié, las grabé. Tengo más de 50 horas de grabaciones de reuniones donde discuten abiertamente cómo manipular licitaciones, cómo sobornar a inspectores, cómo eliminar competencia y cómo lavar el dinero a través de empresas fantasma. Patricia se puso de pie abruptamente. Señora Vázquez, ¿se da cuenta de la magnitud de lo que me está diciendo? Estamos hablando de evidencia que podría desmantelar una red de corrupción que involucra a decenas de funcionarios públicos y empresarios. Lo sé, respondió Elena, volviéndose desde la ventana. Y también sé que mi vida y la vida de mis hijos podría estar en peligro si esta información sale a la luz de manera incorrecta. ¿Ha recibido amenazas? No directamente, pero en las grabaciones he escuchado cómo hablan de personas que se han convertido en problemas para su operación, y las soluciones que discuten para esos problemas no son precisamente legales. Patricia regresó a su escritorio y comenzó a revisar rápidamente varios documentos. Señora Vázquez, necesito hacerle algunas preguntas muy directas. ¿Está usted preparada para testificar ante un gran jurado? ¿Está dispuesta a entrar en un programa de protección de testigos si es necesario? ¿Entiende que una vez que iniciemos este proceso, no habrá vuelta atrás? Elena regresó a su asiento y miró directamente a los ojos de Patricia. Licenciada, durante 3 años he vivido con el peso de este secreto. He visto cómo el dinero corrupto cambió a mi esposo en una persona que no reconozco. He sido testigo de cómo destruyeron empresas honestas para beneficiar sus intereses. Y hoy, fui humillada públicamente por un hombre que se cree intocable porque tiene poder y conexiones. Elena hizo una pausa, sintiendo cómo la determinación se solidificaba en su pecho como concreto fraguando. Estoy lista para hacer lo que sea necesario para que paguen por lo que han hecho. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero garantías de que mis hijos estarán protegidos. Carlos está por entrar a la universidad, y Sofía apenas tiene 15 años. Ellos no pidieron tener un padre corrupto y una madre que se convirtió en espía doméstica. Patricia asintió comprensivamente. Entiendo perfectamente sus preocupaciones. Trabajaremos con la Fiscalía para asegurar que su familia tenga toda la protección necesaria. Pero necesito ver la evidencia antes de poder dar pasos concretos.
Elena abrió su bolsa y sacó la fotografía que había mostrado en el juzgado, junto con 3 dispositivos de almacenamiento USB y un pequeño disco duro portátil. Aquí está todo. Las grabaciones están organizadas por fecha y participantes. Las fotografías están catalogadas con información sobre cuándo y dónde fueron tomadas. Y también incluí copias de todos los documentos que pude fotografiar durante estos 3 años. Patricia tomó los dispositivos con manos que Elena notó que temblaban ligeramente. Señora Vázquez, si esta evidencia es tan extensa como usted indica, podríamos estar hablando del caso de corrupción más grande que se haya documentado en el Estado de México. ¿Hay algo más?, dijo Elena, sacando un último elemento de su bolsa, un teléfono celular que Patricia no había visto antes. Este teléfono contiene todas las llamadas que Ricardo ha hecho y recibido durante los últimos 2 años. Instalé una aplicación de monitoreo cuando él comenzó a actuar de manera sospechosa. Patricia miró el teléfono como si fuera una bomba de tiempo. ¿Cómo obtuvo acceso a sus comunicaciones privadas? Técnicamente no eran privadas. El teléfono está registrado a nombre de la empresa, y yo figuraba como contacto autorizado en el plan familiar. Además, por ley mexicana, los cónyuges tienen derecho a acceder a información que pueda afectar el patrimonio familiar. Inteligente, murmuró Patricia. Pero se da cuenta de que esto implica que usted ha estado realizando investigación encubierta durante 3 años. Eso requiere un nivel de planeación y ejecución que va mucho más allá de lo que uno esperaría de una simple ama de casa, terminó Elena con una sonrisa que no tenía nada de amable. Licenciada, permítame contarle algo que el licenciado Mendoza nunca se molestó en averiguar antes de humillarme públicamente. Antes de casarme con Ricardo, yo trabajaba como secretaria ejecutiva en la Secretaría de Educación Pública. Tenía acceso a información confidencial, manejaba presupuestos millonarios y coordinaba auditorías a nivel nacional. Patricia la miró con nueva comprensión. ¿Por qué dejó ese trabajo? Porque Ricardo me convenció de que él necesitaba mi apoyo para construir su empresa. Me dijo que juntos podríamos crear algo grande, que mi experiencia administrativa sería invaluable para el crecimiento del negocio. Y tenía razón, solo que yo no sabía que el negocio eventualmente se convertiría en una operación criminal. ¿Y sus hijos? ¿Saben algo de esta situación? Elena suspiró profundamente. Carlos ha comenzado a hacer preguntas. Es muy inteligente, y ha notado que el estilo de vida de su padre no coincide con los ingresos legítimos de un contratista eléctrico. Sofía es más joven, pero también ha comentado sobre las conversaciones extrañas que escucha cuando vienen visitas a la casa. ¿Qué planes tiene para cuando esto se haga público? Voy a decirles la verdad. Van a odiarme al principio por destruir la imagen que tienen de su padre, pero prefiero que me odien por ser honesta que por ser cómplice. Y espero que con el tiempo entiendan que algunas decisiones, aunque sean dolorosas, son necesarias. Patricia se puso de pie y caminó hacia una caja fuerte que tenía en la pared detrás de su escritorio. Señora Vázquez, voy a guardar toda esta evidencia en un lugar seguro, mientras preparo la estrategia legal. Pero antes de proceder, necesito que entienda que una vez que entreguemos esto a la fiscalía, su vida va a cambiar completamente. Mi vida ya cambió completamente, respondió Elena. Cambió cuando descubrí que había estado casada con un criminal durante 20 años. Cambió cuando me di cuenta de que el dinero que pagaba la escuela de mis hijos provenía de actividades ilegales. Cambió cuando entendí que había sido convertida en cómplice involuntaria de un esquema de corrupción. Elena se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Licenciada Martínez, durante años he vivido con la culpa de saber y no actuar. Hoy, por primera vez, siento que estoy tomando el control de mi propia vida. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Patricia. Voy a casa a preparar a mis hijos para lo que viene. Y mañana en la mañana Ricardo va a descubrir que subestimó gravemente a la mujer con la que estuvo casado durante 2 décadas. Elena abrió la puerta del despacho, pero se detuvo antes de salir. Licenciada, hay una cosa más que debe saber. En las grabaciones Mendoza y Ricardo mencionan frecuentemente a un socio mayor que aparentemente coordina operaciones similares en otros estados. Nunca mencionan su nombre directamente, pero las referencias sugieren que esta red de corrupción es mucho más grande de lo que pensamos.
Patricia la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Señora Vázquez, ¿se da cuenta de que podríamos estar hablando de una organización criminal a nivel nacional? Me doy cuenta, respondió Elena. Y también me doy cuenta de que tengo en mis manos la oportunidad de hacer algo significativo, algo que podría proteger a otras familias de pasar por lo que estoy pasando yo. Después de que Elena se fue, Patricia se quedó en su oficina hasta altas horas de la noche, revisando meticulosamente cada archivo, cada grabación, cada fotografía que Elena había recopilado. Con cada pieza de evidencia que examinaba, se daba cuenta de que tenían entre sus manos algo mucho más grande que un simple caso de divorcio o incluso de corrupción local. Mientras tanto, Elena regresó a su pequeño departamento en la Roma Norte, donde sus hijos la esperaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos, alto y serio como su padre había sido en su juventud, la recibió en la puerta. «Mamá, ¿cómo estuvo la audiencia? Papá llamó hace una hora y sonaba muy extraño». Elena miró a sus dos hijos, Carlos con sus 18 años y su inteligencia precoz, y Sofía con sus 15 años y su sensibilidad artística, y supo que había llegado el momento de la conversación más difícil de su vida. «Siéntense», les dijo. «Necesito contarles algunas cosas sobre su padre y sobre por qué realmente estamos viviendo aquí en lugar de en la casa donde crecieron». En ese momento, en su lujosa casa de las Lomas, Ricardo Vázquez caminaba de un lado a otro de su estudio remodelado, sin saber que cada paso que daba estaba siendo capturado por el sistema de grabación que su ex esposa había instalado y que seguía funcionando. Su teléfono no paraba de sonar. Primero Mendoza, luego Serrano, después Castillo, y finalmente números que no reconocía pero que sabía que representaban problemas mucho más grandes de los que había enfrentado jamás. La fotografía que Elena había mostrado era solo la punta del iceberg, y Ricardo comenzaba a darse cuenta de que la mujer a la que había subestimado durante años podría tener en sus manos el poder de destruir no solo su matrimonio, sino toda la red que había construido con tanto cuidado. En otra parte de la ciudad, en una oficina gubernamental que oficialmente no existía, un hombre mayor revisaba reportes sobre actividades inusuales en casos de corrupción bajo investigación. El nombre Vázquez había aparecido en varios documentos esa tarde, y eso era algo que requería atención inmediata. Los eventos del día habían puesto en movimiento una serie de consecuencias que cambiarían para siempre las vidas de todas las personas involucradas. Elena había tirado del primer hilo, pero aún no se daba cuenta completamente de qué tan grande era la madeja que estaba a punto de desenredarse. El segundo capítulo de esta historia había terminado, pero las revelaciones más impactantes estaban por venir. El sonido del teléfono celular de Elena la despertó a las 5:30 de la mañana. La pantalla mostraba un número desconocido, pero algo en su intuición le dijo que no era una llamada casual. Había dormido apenas 3 horas después de la conversación con Carlos y Sofía, una conversación que había durado hasta pasadas las 2 de la madrugada y que había dejado a sus hijos en estado de shock. «Señora Vázquez». La voz al otro lado de la línea sonaba tensa, profesional, pero con un matiz de urgencia que inmediatamente puso a Elena en alerta máxima. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» «Soy el agente Raúl Morales de la Fiscalía Anticorrupción. La licenciada Martínez me contactó anoche y me informó sobre su situación. Señora, necesito que venga inmediatamente a nuestras oficinas. Ha habido desarrollos». Elena se incorporó en la cama, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. «¿Qué tipo de desarrollos?» «No puedo discutir detalles por teléfono, pero su seguridad y la de sus hijos podría estar comprometida. ¿Puede estar aquí en una hora?» «Sí, por supuesto. Pero mis hijos, tráigalos con usted. Hemos preparado un lugar seguro donde pueden estar mientras hablamos». Elena colgó el teléfono y se quedó sentada en el borde de su cama, procesando las implicaciones de esa llamada. Los desarrollos de los que hablaba el agente no podían ser buenos, especialmente si requerían que sus hijos fueran puestos en un lugar seguro. Se dirigió a la habitación que Carlos y Sofía compartían en el pequeño departamento. Sus hijos dormían en literas que habían tenido que comprar usadas,
Un contraste dramático con las amplias recámaras individuales que habían tenido en la casa familiar. Los despertó suavemente. Chicos, necesitamos irnos. Ahora. Carlos abrió los ojos inmediatamente, con esa capacidad de alerta instantánea que había heredado de Elena. ¿Qué pasa, mamá? La Fiscalía Anticorrupción quiere hablar conmigo, y quieren que ustedes estén en un lugar seguro mientras tanto. Sofía se incorporó lentamente, todavía procesando la conversación de la noche anterior. Mamá, ¿estamos en peligro por lo que papá hizo? Elena se sentó en el borde de la litera inferior y tomó las manos de sus hijos. No lo sé, mi amor. Pero vamos a hacer exactamente lo que nos digan las autoridades, ¿de acuerdo? Una hora después, Elena y sus hijos se encontraban en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción, un edificio moderno y austero en la colonia Cuauhtémoc, que contrastaba notablemente con los juzgados familiares donde Elena había pasado los últimos meses. El agente Morales era un hombre de unos 40 años, complexión atlética y una mirada que reflejaba años de experiencia lidiando con casos complicados. Señora Vázquez, comenzó el agente después de que Carlos y Sofía fueran acomodados en una sala de espera con televisión y revistas. Esta madrugada recibimos información de que su esposo y el licenciado Mendoza sostuvieron una reunión de emergencia anoche. Según nuestras fuentes, están planeando salir del país. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Salir del país? ¿Con qué propósito? Aparentemente creen que usted tiene evidencia suficiente para comprometerlo seriamente. Y no están equivocados, según lo que la licenciada Martínez nos mostró anoche. El agente abrió una carpeta y sacó varias fotografías de vigilancia que habían sido tomadas durante la noche. Estas imágenes fueron capturadas por nuestros equipos de seguimiento. Como puede ver, su esposo se reunió con al menos 6 personas diferentes entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada. Elena examinó las fotografías, reconociendo algunas caras inmediatamente. Este es Armando Serrano, este es Roberto Castillo, y este, no estoy segura, pero creo que es el ingeniero López del municipio de Tlalnepantla. Correcto en todos los casos, confirmó el agente. Pero hay algo más preocupante. Estas 2 personas, señaló a 2 hombres que Elena no reconocía, no son funcionarios públicos ni empresarios. Según nuestros registros, son individuos con historial de actividades problemáticas. ¿Se refiere a criminales? Me refiero a personas que se especializan en resolver problemas de manera definitiva para organizaciones que operan al margen de la ley. Elena sintió cómo se le secaba la boca. Está diciendo que Ricardo contrató a alguien para... No sabemos exactamente qué discutieron, pero dadas las circunstancias, no podemos descartar que su seguridad esté en riesgo. Por eso hemos tomado la decisión de ofrecerle protección inmediata. En ese momento la puerta del despacho se abrió y entró la licenciada Martínez, acompañada de una mujer mayor que Elena no conocía. Elena, dijo Patricia, me da gusto que esté bien. Le presento a la fiscala Claudia Herrera, quien está a cargo de la investigación de corrupción gubernamental a nivel federal. La fiscala Herrera era una mujer de aproximadamente 60 años, cabello completamente gris peinado en un chongo elegante, y una presencia que inmediatamente comandaba respeto. Sus ojos azules estudiaron a Elena con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo radiografiada. Señora Vázquez, dijo la fiscala con voz firme pero no intimidante, he revisado la evidencia que usted recopiló durante los últimos 3 años. Es, sin exageración, el conjunto de pruebas más comprensivo y damaging que hemos visto en una investigación de corrupción en la última década. Elena se enderezó en su silla. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que usted documentó no solo actividades criminales a nivel local, sino evidencia de una red de corrupción que se extiende a nivel nacional e incluso internacional. Los contratos que su esposo obtuvo no se limitaron a municipios del Estado de México. Según nuestro análisis preliminar, hay conexiones con proyectos en al menos 12 estados diferentes. La fiscala abrió su propia carpeta y sacó un mapa de México con puntos rojos marcados en diferentes ubicaciones. Cada uno de estos puntos representa un proyecto de infraestructura donde hemos identificado patrones similares a los que usted documentó en el caso de su esposo.
Elena observó el mapa con creciente horror. Los puntos rojos cubrían prácticamente todo el territorio nacional. ¿Está diciendo que esto es una organización criminal nacional? Estamos diciendo que su evidencia ha abierto una investigación que podría ser la más grande en la historia reciente de México en términos de combate a la corrupción, respondió el agente Morales. Pero también, agregó la fiscala Herrera con expresión seria, significa que las personas involucradas tienen recursos, conexiones y motivaciones suficientes para considerar cualquier medio necesario para proteger sus intereses. Elena se recostó en su silla, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. ¿Qué necesitan de mí? Primero necesitamos que usted y sus hijos ingresen inmediatamente al programa de protección de testigos. Su identidad actual ya no es segura. ¿Por cuánto tiempo? Eso dependerá de cuánto tiempo tome procesar a todas las personas involucradas. Estamos hablando de al menos 2 años, posiblemente más. Elena pensó en Carlos, quien estaba a punto de comenzar la universidad, y en Sofía, quien tenía que terminar la preparatoria. ¿Mis hijos podrán continuar con sus estudios? Sí, pero en diferentes instituciones y posiblemente en una ciudad diferente, respondió Patricia. Sabemos que es un sacrificio enorme, pero es la única manera de garantizar su seguridad. ¿Y si me niego? La fiscala Herrera la miró directamente a los ojos. Señora Vázquez, su esposo y sus asociados ya saben que usted tiene evidencia comprometedora. Si permanece en su ubicación actual, sin protección oficial, estaría poniendo en riesgo no solo su vida, sino la vida de sus hijos. En ese momento, el teléfono del agente Morales sonó. Después de una breve conversación, colgó con expresión preocupada. Señora Vázquez, acaba de llegar información urgente. Su esposo no apareció en su oficina esta mañana, y su secretaria reporta que vació su caja fuerte durante la noche. Además, hemos confirmado que compró boletos de avión para 3 personas con destino a un país que no tiene tratado de extradición con México. ¿3 personas?, preguntó Elena confundida. Su esposo, el licenciado Mendoza, y una tercera persona cuya identidad aún estamos verificando. Elena sintió una extraña mezcla de alivio y traición. Por un lado, si Ricardo había huido del país, eso significaba que ella y sus hijos estaban potencialmente más seguros. Por otro lado, el hombre con quien había estado casada durante 20 años había abandonado a sus propios hijos sin siquiera intentar explicarles la situación. ¿Puedo ver a mis hijos para explicarles lo que está pasando? Por supuesto, respondió la fiscala, pero necesitamos su decisión sobre el programa de protección en las próximas 2 horas. Cada minuto que permanezcan en su ubicación actual, aumenta el riesgo. Cuando Elena se reunió con Carlos y Sofía en la sala de espera, encontró a sus hijos viendo las noticias en la televisión. En la pantalla aparecía un reportaje sobre importante operativo anticorrupción en curso en el Estado de México, con imágenes de oficinas gubernamentales siendo allanadas por agentes federales. Mamá, dijo Carlos sin quitar los ojos de la televisión, ¿eso tiene que ver con papá? Elena se sentó entre sus 2 hijos. Sí, mi amor, tiene que ver con papá, con el licenciado Mendoza y con muchas otras personas. Sofía la miró con ojos llorosos. ¿Es verdad lo que está diciendo el reportero? ¿Que robaron millones de pesos? Es verdad, Sofía. Y por eso las autoridades nos han ofrecido protección. Pero eso significa que tendremos que cambiar de nombres, de ciudad, de escuelas, todo. Carlos, que había permanecido callado, finalmente habló. Mamá, ¿papá ya sabía que esto iba a pasar? ¿Por eso se fue? Elena tomó las manos de sus hijos. Chicos, su papá tomó decisiones que los afectan a ustedes también, pero sin consultarlos y sin considerarlos. Yo no voy a hacer lo mismo. Necesito que entiendan exactamente qué está pasando y qué opciones tenemos. Durante la siguiente hora, Elena explicó a sus hijos todos los detalles de la situación, la evidencia que había recopilado, las implicaciones legales, las opciones que tenían y las consecuencias de cada decisión posible. Si aceptamos entrar al programa de protección, les explicó, estaremos seguros, pero tendremos que empezar una vida completamente nueva. Si no lo aceptamos, podremos mantener nuestras identidades actuales, pero estaremos en riesgo constante. Carlos,
Con una madurez que sorprendió incluso a Elena, fue el primero en responder. Mamá, durante toda mi vida he admirado a papá por su éxito, por todo lo que logró. Ahora me doy cuenta de que ese éxito se construyó sobre mentiras y crímenes. No quiero nada que provenga de eso. Sofía asintió. Y si papá realmente nos hubiera amado, no habría huido sin despedirse, sin explicarnos nada. Elena sintió una mezcla de orgullo y tristeza al ver cómo sus hijos habían procesado una situación que hubiera devastado a muchos adultos. Entonces, dijo Elena, estamos de acuerdo en que vamos a aceptar la protección y colaborar completamente con las autoridades. Cuando regresaron al despacho de la fiscala Herrera, Elena informó su decisión. Estamos listos para hacer lo que sea necesario. Excelente, respondió la fiscala. Hay algo más que necesita saber. Hemos estado monitoreando las comunicaciones de la red que su esposo integraba, y hemos descubierto que había un plan para eliminar toda evidencia comprometedora, incluyendo testimonios potenciales. Elena entendió inmediatamente la implicación. ¿Está diciendo que planeaban matarme? Estamos diciendo que discutieron esa posibilidad como una solución viable a su problema. El agente Morales agregó. Su esposo aparentemente argumentó en contra de esa opción, pero otros miembros de la organización la consideraron necesaria. Elena sintió como si estuviera viviendo una pesadilla. El hombre con quien había compartido 20 años de su vida, el padre de sus hijos, había participado en conversaciones donde se discutía su asesinato como si fuera un asunto de negocios. ¿Cuándo podemos comenzar con el proceso de reubicación?, preguntó Elena, su voz sorprendentemente firme. Inmediatamente. Tenemos un lugar seguro preparado donde podrán permanecer mientras procesamos sus nuevas identidades y arreglamos su reubicación permanente. 3 horas después, Elena y sus hijos estaban en una camioneta con vidrios polarizados, dirigiéndose a una ubicación que no les sería revelada hasta llegar. Llevaban solo lo indispensable, algunas prendas de ropa, documentos importantes y las pocas posesiones personales que habían podido rescatar de su vida anterior. Mientras viajaban por las calles de la Ciudad de México, Elena observó por la ventana los lugares familiares que tal vez no volvería a ver. La panadería donde compraba pan dulce los domingos, la escuela donde había llevado a sus hijos durante años, la casa de su hermana que ahora tendría que despedirse sin poder explicarle la verdadera razón. Carlos, sentado a su lado, rompió el silencio. Mamá, ¿crees que hiciste lo correcto? Elena pensó en la pregunta durante varios minutos antes de responder. Carlos, durante 3 años viví sabiendo que tenía información que podía ayudar a muchas personas, pero también sabiendo que usarla podría destruir nuestra familia. Hoy me di cuenta de que nuestra familia ya estaba destruida, solo que yo no quería aceptarlo. ¿Qué quieres decir? Tu papá destruyó nuestra familia el día que decidió que el dinero era más importante que la honestidad. Yo simplemente me negué a ser cómplice de esa destrucción. Sofía, que había estado escuchando en silencio, agregó, ¿y si algún día papá quiere regresar? Elena miró a su hija menor, reconociendo en sus ojos la misma vulnerabilidad que ella había sentido durante años. Mi amor, si tu papá algún día decide enfrentar las consecuencias de sus acciones, si decide poner a su familia por encima de su dinero, entonces podremos hablar. Pero mientras siga huyendo, mientras siga eligiendo proteger sus crímenes en lugar de proteger a sus hijos, él ya tomó su decisión. En otra parte de la ciudad, en una oficina que no aparecía en ningún directorio oficial, un hombre mayor revisaba reportes sobre la operación que se había puesto en marcha esa mañana. Ricardo Vázquez y Gustavo Mendoza habían logrado salir del país, pero habían dejado atrás evidencia suficiente para comprometer a docenas de personas en múltiples niveles de gobierno. El hombre tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Se activó el protocolo de contención, dijo simplemente. La mujer y sus hijos están bajo protección federal. Necesitamos implementar inmediatamente las medidas de contingencia para todos los activos comprometidos. La voz al otro lado de la línea respondió con calma profesional. ¿Qué nivel de contención? Completo. Esta operación podría comprometer estructuras que van más allá de contratos municipales.
Tenemos evidencia de que la mujer documentó actividades que conectan con proyectos federales. Entendido. ¿Y las otras células? Suspensión inmediata de todas las operaciones hasta nueva orden. Y envía el mensaje. Cualquiera que haya tenido contacto con Vázquez o Mendoza debe desaparecer completamente hasta que determinemos el alcance de la evidencia. Mientras esta conversación tenía lugar, Elena y sus hijos llegaron a una casa segura en las afueras de la ciudad, un lugar que se convertiría en su hogar temporal mientras las autoridades preparaban su nueva vida. Era una casa modesta pero confortable, con jardín y suficiente espacio para que Carlos y Sofía pudieran procesar todo lo que había ocurrido. Esa noche, mientras sus hijos dormían por primera vez en semanas sin preocuparse por su seguridad inmediata, Elena se quedó despierta en la sala, mirando por la ventana hacia un cielo estrellado que parecía más claro que cualquier cielo que hubiera visto en la Ciudad de México. Por primera vez en 3 años, sintió que había tomado el control de su destino. Había elegido la verdad por encima de la comodidad, la justicia por encima de la lealtad mal entendida, y el futuro de sus hijos por encima de las mentiras del pasado. Pero también sabía que lo más difícil estaba por venir: testificar contra Ricardo, contra Mendoza, y contra todas las personas que habían convertido la corrupción en un sistema. No sería fácil. Reconstruir una vida con nuevas identidades, en una nueva ciudad, con nuevas historias personales, requeriría fortaleza que no estaba segura de poseer. Sin embargo, mientras observaba las estrellas, Elena sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que sus hijos pudieran crecer en un mundo donde la honestidad fuera valorada, donde el trabajo duro fuera recompensado justamente, y donde las madres no tuvieran que elegir entre la seguridad de sus familias y hacer lo correcto. El tercer capítulo de su historia había terminado, pero Elena sabía que su verdadera vida apenas estaba comenzando. 6 meses después de esa noche estrellada en la casa segura, Elena Rosales ya no existía oficialmente. En su lugar, Carmen Jiménez vivía en una tranquila colonia de Guadalajara, trabajaba como administradora en una escuela secundaria pública, y había visto cómo sus hijos se adaptaban a una nueva vida con una resistencia que la llenaba de orgullo y preocupación a partes iguales. Carlos, ahora conocido como Miguel Jiménez, había logrado ingresar a la Universidad de Guadalajara para estudiar ingeniería en sistemas, una carrera que había elegido después de darse cuenta de que la tecnología había sido el instrumento que había permitido a su madre documentar la verdad. Sofía, rebautizada como Ana Jiménez, había encontrado en el arte una forma de procesar el trauma de ver su mundo destruirse y reconstruirse, y se había integrado exitosamente a una preparatoria donde destacaba en artes plásticas. Pero la tranquilidad de su nueva vida estaba a punto de verse interrumpida por una llamada que Elena había estado esperando y temiendo a partes iguales. ¿Señora Jiménez? La voz al teléfono era del agente Morales, quien se había convertido en su contacto principal con la fiscalía durante estos meses. Necesitamos que regrese a la Ciudad de México. Ha llegado el momento de testificar. Elena se encontraba en la cocina de su nueva casa, una construcción de clase media en la colonia americana, que contrastaba dramáticamente con la opulenta residencia de Las Lomas, donde había vivido los últimos años de su matrimonio. Las paredes amarillas y los muebles sencillos le habían dado una sensación de paz que nunca había experimentado en medio del lujo comprado con dinero corrupto. ¿Cuándo?, preguntó Elena, notando cómo su voz se mantenía firme a pesar de los nervios que sentía en el estómago. La próxima semana. Hemos logrado capturar a Armando Serrano y a Roberto Castillo. También tenemos bajo custodia a 12 funcionarios más y a 8 empresarios que formaban parte de la red. Su testimonio será crucial para consolidar los casos contra todos ellos. Elena se sentó en una de las sillas de madera que había comprado en un mercado de segunda mano. Durante estos 6 meses, había seguido las noticias sobre la investigación que su evidencia había desencadenado. Los medios lo habían llamado el caso Vázquez, sin saber que la verdadera protagonista era una mujer que oficialmente ya no existía. ¿Y Ricardo? ¿Alguna noticia sobre él? Hubo una pausa en la línea antes de que el agente respondiera,
Señora, esa es una de las razones por las que necesitamos que venga personalmente. Ha habido desarrollos inesperados relacionados con su ex esposo. ¿Qué tipo de desarrollos? Prefiero discutirlo en persona. Lo que puedo decirle es que la situación se ha complicado de maneras que no anticipamos. Elena colgó el teléfono y se quedó sentada en la cocina, observando por la ventana el pequeño jardín que había cultivado con sus propias manos. Los tomates que había plantado estaban comenzando a dar frutos, y las flores de cempasúchil que Sofía había sembrado para el Día de Muertos creaban manchas naranjas vibrantes contra el verde del césped. Durante estos meses, había construido una vida basada en la simplicidad y la honestidad. Su salario como administradora escolar era una fracción de lo que la empresa de Ricardo había generado en sus mejores años, pero cada peso que ganaba provenía de trabajo legítimo. Sus hijos habían aprendido a valorar las cosas de manera diferente, a encontrar satisfacción en logros que no dependían del dinero o del estatus social. Pero ahora, la vida que había construido como Carmen Jiménez tendría que pausarse temporalmente para que Elena Rosales regresara a terminar lo que había comenzado en ese juzgado familiar hacía 6 meses. Esa noche, durante la cena, Elena informó a Carlos y Sofía sobre la llamada del agente. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó Carlos, ahora un joven de 19 años que había madurado considerablemente durante estos meses de cambios. No lo sé con certeza. Dependerá de cuántos casos requieran mi testimonio y de cuánto tiempo tome cada proceso. Sofía, quien había cumplido 16 años el mes anterior con una celebración modesta pero llena de cariño genuino, levantó la vista de su plato. «Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que papá esté ahí?», era la pregunta que Elena había estado evitando considerar. Durante estos 6 meses Ricardo había sido una ausencia constante pero no dolorosa. Los primeros meses ambos hijos habían preguntado por él frecuentemente, pero con el tiempo, las preguntas se habían vuelto menos frecuentes y más reflexivas. «No lo sé, mi amor. El agente mencionó que ha habido desarrollos inesperados relacionados con él, pero no me dio detalles». «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó Carlos con una madurez que a veces sorprendía a Elena. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «Durante estos meses he tenido tiempo de procesar muchas emociones. Ya no siento rabia hacia tu papá. Tampoco siento tristeza. Siento responsabilidad». ¿Responsabilidad? Responsabilidad hacia todas las personas que fueron afectadas por las actividades de esa red de corrupción. Responsabilidad hacia ustedes, para asegurarme de que entiendan que las acciones tienen consecuencias. Y responsabilidad hacia mí misma, para cerrar completamente ese capítulo de mi vida. 3 días después, Elena se encontraba nuevamente en un avión con destino a la Ciudad de México, pero esta vez viajaba con una escolta de seguridad que incluía 2 agentes federales. Su apariencia había cambiado considerablemente durante estos meses. Había dejado crecer su cabello y se lo había teñido de un castaño más claro. Había perdido peso debido al trabajo físico que ahora realizaba, y vestía ropa más sencilla que la hacía ver más joven y definitivamente menos reconocible. Al llegar al aeropuerto, fue trasladada directamente a las nuevas oficinas de la Fiscalía Anticorrupción, un complejo de edificios que había sido construido específicamente para manejar casos de gran envergadura. La fiscala Herrera la recibió personalmente, y Elena notó que la mujer había envejecido visiblemente durante estos meses. «Elena», la saludó la fiscala, usando su nombre real por primera vez en medio año. «Me da mucho gusto verla. Espero que estos meses de tranquilidad le hayan dado tiempo para procesar todo lo que ha ocurrido». «Así es, fiscala, pero estoy lista para hacer lo que sea necesario para que se haga justicia». «Excelente, porque la justicia va a requerir mucho de usted en las próximas semanas. Tenemos fechas de testimonio en 8 casos diferentes, y cada uno de ellos involucra aspectos diferentes de la evidencia que usted recopiló». La fiscala la condujo a una sala de conferencias, donde encontró una mesa llena de expedientes, fotografías y transcripciones de las grabaciones que Elena había entregado 6 meses atrás. Antes de comenzar con los preparativos para su testimonio,
Hay algo que debe saber sobre su ex esposo. Elena sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. ¿Qué pasó con Ricardo? Hace 3 semanas, Ricardo Vázquez se presentó voluntariamente en el consulado mexicano en Costa Rica, donde había estado viviendo desde que huyó del país. Quiere regresar a México y está dispuesto a cooperar completamente con nuestra investigación. Elena se quedó sin palabras por un momento. Durante todos estos meses, había asumido que Ricardo continuaría huyendo indefinidamente, que viviría el resto de su vida como un fugitivo en países sin tratados de extradición. ¿Por qué decidió regresar? La fiscal abrió uno de los expedientes y sacó varias fotografías que mostraban a Ricardo en lo que parecía ser una conferencia de prensa. Se veía considerablemente más delgado, con canas que no tenía antes, y una expresión que Elena no reconocía. Humildad genuina mezclada con algo que parecía ser arrepentimiento. Según sus declaraciones, la vida como fugitivo le dio tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Aparentemente, el punto de inflexión fue cuando se enteró de que usted y sus hijos habían tenido que cambiar de identidad y reubicarse por su seguridad. Elena estudió las fotografías, tratando de reconciliar la imagen del hombre que veía con el Ricardo que había conocido durante 20 años. ¿Qué tipo de cooperación está ofreciendo? Cooperación completa. Está dispuesto a testificar contra todos sus ex socios, a entregar información sobre conexiones internacionales de la red y a devolver todos los activos que pueda identificar como provenientes de actividades corruptas. ¿Y Mendoza? Gustavo Mendoza decidió permanecer en el extranjero. Ha contratado abogados para pelear cualquier intento de extradición y parece estar preparado para vivir indefinidamente como fugitivo. Elena se recostó en su silla, procesando esta información. La idea de que Ricardo regresara voluntariamente para enfrentar las consecuencias de sus acciones era algo que no había considerado posible. ¿Cuándo llega? Llegó ayer. Está bajo custodia federal, pero ha solicitado específicamente poder hablar con usted antes de que comiencen los testimonios oficiales. Elena sintió una mezcla de emociones que no había experimentado desde que había descubierto la verdadera naturaleza de las actividades de Ricardo. No era exactamente esperanza, pero tampoco era la indiferencia que había cultivado durante estos meses. ¿Es necesario que hable con él? No es necesario para los casos legales, pero podría ser beneficioso para ambos. Él tiene información adicional que podría fortalecer varios casos, y usted podría obtener respuestas a preguntas que probablemente ha tenido durante estos meses. Elena consideró la propuesta durante varios minutos. ¿Cuándo sería esta conversación? Cuando usted se sienta lista. No hay prisa. Quiero hacerlo hoy. Cuanto antes termine con esto, antes podremos todos seguir adelante. 2 horas después, Elena se encontraba en una sala de visitas de la prisión federal donde Ricardo estaba siendo mantenido. La sala era pequeña, con paredes blancas, una mesa de metal y 2 sillas. Había una cámara en una esquina, y un oficial de seguridad parado junto a la puerta. Cuando Ricardo entró a la sala, Elena casi no lo reconoció. El hombre que había estado casado con ella durante 2 décadas había sido reemplazado por alguien que parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Su cabello estaba completamente gris, había perdido considerablemente peso, y vestía el uniforme naranja de la prisión que contrastaba dramáticamente con los trajes caros que solía usar. Pero lo que más impactó a Elena fue la expresión en sus ojos. Ya no había la arrogancia que había caracterizado a Ricardo durante los últimos años de su matrimonio, ni la desesperación que había visto el día de la audiencia en el juzgado. Había algo que se parecía al Ricardo que había conocido 20 años atrás, antes de que el dinero y el poder corrompieran su carácter. Elena, dijo Ricardo cuando se sentó frente a ella, su voz considerablemente más suave que la última vez que habían hablado. Gracias por venir. Elena lo estudió durante un momento antes de responder. No vine por ti, Ricardo. Vine porque necesito cerrar este capítulo de mi vida completamente. Ricardo asintió. Lo entiendo. Y entiendo que no tengo derecho a pedir nada de ti después de todo lo que pasó. Entonces, ¿por qué regresaste? Ricardo se quedó en silencio durante varios minutos, como si estuviera organizando pensamientos que había estado procesando durante meses. Porque durante estos 6 meses,
He tenido que vivir con la realidad de lo que hice. No solo los crímenes, Elena, sino lo que le hice a mi familia, lo que les hice a nuestros hijos, lo que te hice a ti. Elena mantuvo su expresión neutral, pero internamente sintió una pequeña fisura en la armadura emocional que había construido alrededor de su ex esposo. Los primeros meses, continuó Ricardo, me decía a mí mismo que había sido forzado a tomar esas decisiones por las circunstancias, que todo había sido para darles una mejor vida a ustedes. Pero mentirme a mí mismo se volvió imposible cuando me enteré de que habían tenido que cambiar de identidad. ¿Cómo te enteraste? A través de noticias que llegaron a la comunidad de mexicanos en Costa Rica. Alguien mencionó que la familia del caso Vázquez había sido reubicada por razones de seguridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis acciones no solo habían destruido mi vida, sino que habían puesto en peligro las vidas de las personas que más amo. Elena sintió una pequeña punzada de algo que podría haber sido el inicio del perdón, pero la suprimió inmediatamente. ¿Y qué esperas lograr regresando? Espero poder reparar, aunque sea parcialmente, el daño que causé. Espero poder asegurarme de que todas las personas que fueron afectadas por nuestras actividades reciban algún tipo de compensación. Y espero poder darles a Carlos y Sofía un padre que puedan respetar, aunque sea desde la prisión. Carlos y Sofía han construido una nueva vida, Ricardo. Una vida honesta, basada en valores que tú ayudaste a destruir. Lo sé, respondió Ricardo, y Elena pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Y no tengo derecho a esperar que me perdonen, pero tengo la responsabilidad de hacer todo lo posible para asegurarme de que entiendan que las decisiones que tomé no reflejan los valores que traté de enseñarles cuando eran más pequeños. Elena observó al hombre que había sido su esposo durante 2 décadas, tratando de determinar si el arrepentimiento que veía era genuino o simplemente otra manipulación. ¿Qué información tienes que pueda ser útil para la investigación? Tengo nombres de funcionarios federales que no aparecen en tus grabaciones. Tengo detalles sobre operaciones en otros estados que conectan con la red que documentaste. Y tengo información sobre las cuentas bancarias internacionales donde se lavaba el dinero. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Elena. Pero más importante, tengo información sobre quién realmente dirigía toda la operación. Mendoza y yo éramos solo piezas pequeñas en una organización mucho más grande. Elena sintió cómo se le aceleraba el pulso. ¿Quién dirigía la operación? No puedo darte nombres aquí, pero puedo decirte que involucra a personas en posiciones muy altas del gobierno federal. Personas que tienen el poder de hacer que desaparezcan investigaciones completas si se sienten amenazadas. La implicación de lo que Ricardo estaba diciendo golpeó a Elena como un martillo. Si las personas en la cima de esta organización tenían suficiente poder para interferir con investigaciones federales, entonces su seguridad y la de sus hijos podría seguir estando en riesgo incluso después de que terminaran los juicios actuales. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque necesitas saberlo para protegerte, y porque quiero asegurarme de que cuando testifiques, tengas toda la información posible para hacer que los responsables reales paguen por lo que hicieron. Elena se puso de pie sintiéndose abrumada por la complejidad de la situación. Ricardo, ¿te das cuenta de que lo que me estás diciendo significa que esta investigación podría ser mucho más peligrosa de lo que pensamos? Me doy cuenta. Y también me doy cuenta de que si no actuamos ahora, con toda la evidencia que tenemos, es posible que nunca tengamos otra oportunidad de desmantelar completamente esta red. Elena caminó hacia la ventana de la sala, que daba vista a un patio interior de la prisión. Podía ver a otros prisioneros caminando en círculos, algunos hablando entre ellos, otros simplemente perdidos en sus propios pensamientos. ¿Qué quieres de mí, Ricardo? Quiero que me des la oportunidad de ser el padre que debía haber sido siempre. No necesito que me perdones, pero necesito que me permitas contribuir a reparar el daño que causé. Elena se volvió hacia él. ¿Y cómo propones hacer eso? Cooperando completamente con la investigación, sin importar las consecuencias para mí, entregando toda la información que tengo sin reservas, y asegurándome de que todo el dinero que pueda ser recuperado vaya hacia compensaciones para las personas y comunidades que fueron afectadas. Elena regresó a su asiento y miró directamente a Ricardo.
Si hago esto, si acepto que cooperes completamente, hay condiciones. Las que tú decidas. Primera condición. Carlos y Sofía deciden si quieren tener contacto contigo o no. No vas a presionarlos. No vas a hacerlos sentir culpables por sus decisiones. Y vas a respetar cualquier límite que establezcan. Acepto. Segunda condición. Todo lo que hagas, cada decisión que tomes, cada testimonio que des, va a ser consultado conmigo primero. No voy a permitir que haya sorpresas que puedan afectar la seguridad de nuestros hijos. Acepto. Tercera condición. Cuando todo esto termine, cuando todos los juicios hayan concluido, no vas a intentar reconstruir una relación conmigo. Podemos ser copadres civilizados, pero nuestro matrimonio terminó el día que decidiste que el dinero era más importante que la honestidad. Ricardo tardó más tiempo en responder a esta condición, pero finalmente asintió. Acepto. Elena se puso de pie nuevamente. Entonces trabajaremos juntos para terminar esto correctamente. Pero Ricardo, si descubro que me estás mintiendo sobre algo, si descubro que hay información que no me estás dando, o si pones en riesgo a nuestros hijos de cualquier manera, me aseguraré de que pases el resto de tu vida en prisión. Entiendo. Elena caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una última cosa, Ricardo. Durante todos estos meses me he preguntado cuándo comenzaste a cambiar, cuándo el dinero se volvió más importante que todo lo demás. Ricardo la miró con una expresión de profunda tristeza. Comenzó poco a poco, Elena. Cada compromiso pequeño facilitaba el siguiente. Cada mentira pequeña hacía que las mentiras más grandes parecieran justificables. Para cuando me di cuenta de lo que me había convertido, ya había ido demasiado lejos para regresar. Esa es la diferencia entre nosotros, Ricardo. Yo me di cuenta antes de que fuera demasiado tarde para hacer lo correcto. Elena salió de la sala de visitas con una mezcla de emociones que tardaría días en procesar completamente. Había encontrado algunas respuestas que había estado buscando, pero también había descubierto que la situación era aún más compleja de lo que había imaginado. Durante las siguientes 3 semanas, Elena testificó en 8 casos diferentes. Su testimonio fue claro, detallado y devastador para los acusados. Las grabaciones que había recopilado fueron reproducidas en las salas de audiencia, y las fotografías que había tomado fueron presentadas como evidencia incontrovertible. Pero lo más impactante fue el testimonio conjunto que dio con Ricardo, donde ambos presentaron evidencia sobre las conexiones de la red de corrupción con funcionarios federales de alto nivel. Este testimonio resultó en la apertura de investigaciones adicionales que eventualmente involucrarían a docenas de personas más. Armando Serrano fue sentenciado a 15 años de prisión y a devolver más de 50 millones de pesos. Roberto Castillo recibió 12 años y la confiscación de todos sus bienes. En total, 23 funcionarios públicos y 16 empresarios fueron condenados a penas que variaban entre 8 y 20 años de prisión. El dinero recuperado fue utilizado para crear un fondo de compensación para comunidades que habían sido afectadas por los contratos corruptos y para financiar programas de infraestructura en municipios que habían sido privados de recursos debido a las actividades de la red. Ricardo fue sentenciado a 10 años de prisión, pero debido a su cooperación completa, sería elegible para libertad condicional en 5 años. Había entregado voluntariamente todos los activos que pudo identificar como provenientes de actividades corruptas, incluyendo la Casa de las Lomas, los vehículos de lujo y las cuentas bancarias que había mantenido en secreto. El último día de testimonios, Elena se encontró nuevamente en las escaleras del edificio judicial, pero esta vez con una sensación de clausura que había estado buscando durante más de un año. La pesadilla había terminado, y aunque las cicatrices permanecerían para siempre, finalmente podía mirar hacia el futuro con esperanza genuina. Carlos y Sofía habían llegado de Guadalajara para el último día de juicios. Habían decidido que querían ver a su padre, no para reconciliarse, sino para obtener sus propias respuestas y establecer sus propios límites. La conversación entre Ricardo y sus hijos duró 2 horas, y fue, según ambos jóvenes, exactamente lo que necesitaban para cerrar ese capítulo de sus vidas. Ricardo había aceptado completamente la responsabilidad por sus acciones.
Había respondido todas sus preguntas honestamente y había respetado su decisión de mantener contacto mínimo durante su tiempo en prisión. Esa noche, Elena, Carlos y Sofía cenaron en un restaurante pequeño cerca del hotel donde se habían hospedado durante las semanas de juicios. Era la primera vez en más de un año que se sentían completamente libres, completamente seguros y completamente en control de sus propios destinos. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Sofía, quien había madurado considerablemente durante este proceso y ahora mostraba una fortaleza que Elena reconocía como muy similar a la suya propia. Ahora regresamos a nuestra vida en Guadalajara, respondió Elena. Tú terminas la preparatoria, Carlos continúa con la universidad y yo sigo trabajando en la escuela. ¿Como Carmen Jiménez?, preguntó Carlos. Elena sonrió. Sí, como Carmen Jiménez. Elena Rosales ya cumplió su propósito. Ahora es tiempo de que Carmen Jiménez construya una vida nueva, basada en todo lo que hemos aprendido. ¿Y papá? Su papá va a cumplir su condena y va a tratar de reconstruir su vida como pueda. Nosotros vamos a seguir adelante. Y si en el futuro él demuestra que realmente ha cambiado, entonces podremos considerar qué tipo de relación podemos tener con él. Elena miró a sus dos hijos, ahora jóvenes adultos que habían navegado una crisis que habría destruido a muchas familias, y sintió un orgullo profundo por la fortaleza y madurez que habían demostrado. Hay algo que quiero que sepan, les dijo. Durante todos estos meses he aprendido que la honestidad no es solo sobre decir la verdad, es sobre vivir la verdad, sobre tomar decisiones que reflejen nuestros valores más profundos, incluso cuando esas decisiones son difíciles. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Sofía. Elena consideró la pregunta, pensando en todas las vidas que habían sido afectadas por su decisión de exponer la verdad, todas las familias que habían sido dañadas cuando los funcionarios corruptos fueron arrestados, pero también todas las comunidades que se beneficiarían de la infraestructura construida honestamente con el dinero recuperado. Creo que hicimos lo necesario, respondió finalmente. Y creo que ustedes dos pueden estar orgullosos de haber elegido la integridad por encima de la comodidad. Carlos levantó su vaso de agua en un brindis. Por Carmen Jiménez, la mujer más valiente que conocemos. Sofía se unió al brindis. Y por la familia más honesta de Guadalajara. Elena levantó su propio vaso, sintiendo cómo las lágrimas de orgullo y alivio se formaban en sus ojos. Por el futuro que vamos a construir juntos. 3 días después, Elena regresó a Guadalajara con sus hijos, a su trabajo en la escuela, a su pequeña casa con el jardín de tomates y cempasúchiles, pero regresó como una mujer diferente, una mujer que había enfrentado las fuerzas más poderosas de la corrupción y había emergido victoriosa. Los estudiantes de la escuela donde trabajaba nunca sabrían que su administradora había sido responsable de desmantelar una de las redes de corrupción más grandes en la historia reciente de México. Sus vecinos nunca sabrían que Carmen Jiménez había sido Elena Rosales, la mujer que había tenido el valor de documentar crímenes durante 3 años para proteger a su familia y buscar justicia. Pero Elena sabía, y eso era suficiente. 6 meses después, Elena recibió una carta de Ricardo desde la prisión. Era una carta simple, sin peticiones ni expectativas, simplemente informándole que había comenzado a estudiar Derecho desde la cárcel, con la esperanza de poder ayudar a otros prisioneros con sus casos legales cuando cumpliera su condena. Elena guardó la carta sin responderla, pero la guardó cuidadosamente en una caja donde también conservaba las fotografías de cuando Carlos y Sofía eran pequeños, cuando la familia era feliz sin saberlo, cuando creían que el éxito de Ricardo se basaba en trabajo honesto. Algunas noches, cuando no podía dormir, Elena salía al jardín de su casa en Guadalajara y miraba las estrellas, recordando aquella primera noche en la casa segura, cuando había sentido esperanza por primera vez en años. Ahora, esa esperanza se había convertido en realidad. Una vida simple pero honesta, hijos que habían aprendido a valorar la integridad por encima del dinero, y la satisfacción de saber que había elegido hacer lo correcto cuando se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. La historia del licenciado Mendoza, que se burlaba de una simple ama de casa,
Había terminado el día que esa mujer mostró una fotografía que cambió todo. Pero la historia de Carmen Jiménez, una mujer que había transformado el dolor en propósito, la traición en fortaleza y la humillación en justicia, continuaba escribiéndose cada día en las calles tranquilas de Guadalajara, en una escuela donde los valores importaban más que las apariencias, y en el corazón de una familia que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la capacidad de mirarse al espejo cada mañana y sentir orgullo por las decisiones tomadas. Elena Rosales había muerto el día que entró al programa de protección de testigos, pero Carmen Jiménez había nacido con la sabiduría de quien había perdido todo lo material para ganar algo infinitamente más valioso: la certeza de haber vivido de acuerdo con sus valores más profundos, sin importar el costo. Y esa certeza, Elena sabía, era un tipo de riqueza que ningún hombre corrupto podría jamás comprender o confiscar. 5 años después, Carmen Jiménez revisaba los documentos del último caso de Voces de Verdad, la organización que había fundado para ayudar a familias que denunciaran actividades criminales, cuando sonó el teléfono de su oficina en Guadalajara. «Carmen, soy Carlos». La voz de su hijo de 24 años sonaba emocionada. Ahora trabajaba como ingeniero de sistemas en una empresa de transparencia gubernamental en la Ciudad de México. «Mamá, ¿viste las noticias? Arrestaron al último miembro de la red que papá integraba, el socio mayor del que hablaba en las grabaciones». Carmen sonrió. Durante 5 años, había seguido las investigaciones que su evidencia había desencadenado. Lo que comenzó como un caso de corrupción municipal se había convertido en una operación internacional que había llevado al arresto de más de 200 personas en 5 países. ¿Quién era? Un ex subsecretario federal. Aparentemente, tu evidencia siguió conectando casos hasta llegar a él. Las autoridades estadounidenses dijeron que sin tus grabaciones, nunca habrían podido rastrear la red completa. Carmen miró por la ventana de su oficina hacia las calles tranquilas de Guadalajara, donde había reconstruido su vida como una mujer diferente. Elena Rosales había muerto el día que entró al programa de protección de testigos. Carmen Jiménez había nacido con la sabiduría de quien había perdido todo lo material para ganar algo infinitamente más valioso. ¿Y Sofía? Terminó su carrera en trabajo social. Quiere ayudarte en la organización después de graduarse. Carmen sintió una oleada de orgullo. Sus hijos habían crecido entendiendo que la integridad no era negociable, que la honestidad valía más que la comodidad. ¿Supiste algo de tu papá? Carlos hizo una pausa. Ricardo había salido de prisión hacía 6 meses y trabajaba ayudando a otros ex convictos a reintegrarse a la sociedad. Habló conmigo ayer. Dice que está orgulloso de lo que hemos logrado como familia y que entiende por qué tomaste las decisiones que tomaste. Carmen no había hablado directamente con Ricardo desde su liberación, pero sus cartas habían cambiado con los años. Ya no había súplicas ni justificaciones, solo actualizaciones sobre su trabajo y expresiones de orgullo por la vida que ella había construido. Mamá, hay algo más. La compensación que recibiste de las autoridades estadounidenses ya ayudó a más de 50 familias a través de tu organización. ¿Te das cuenta del impacto que has tenido? Carmen pensó en Patricia González, la mujer de Puebla que había llamado pidiendo ayuda, y en las docenas de otras mujeres que habían encontrado el valor de documentar la verdad, gracias al apoyo de Voces de Verdad. Carlos, ¿sabes qué es lo que más me enorgullece? ¿Qué? Que ustedes dos crecieron sabiendo que se puede perder todo y aún así ganar lo que realmente importa. Esa noche, Carmen regresó a su casa modesta en la colonia americana, donde en el jardín florecían las plantas de cempasúchil que Sofía había sembrado años atrás. Se sentó en la pequeña terraza con una taza de té, contemplando un cielo estrellado más claro que cualquiera que había visto en la Ciudad de México. 5 años atrás, Elena Rosales había sido humillada por el licenciado Mendoza, quien se burlaba de una simple ama de casa. Hoy, Carmen Jiménez sabía que esa humillación había sido el catalizador de una transformación que no solo había cambiado su vida, sino que había contribuido a desmantelar una red criminal internacional. En su bolsa llevaba una fotografía nueva. Carlos en su graduación como ingeniero,
Sofía recibiendo su título en trabajo social, y ella en la ceremonia donde había recibido un reconocimiento del gobierno federal por su contribución a la lucha contra la corrupción. La fotografía que había cambiado todo estaba ahora enmarcada en su oficina, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que cualquier persona puede elegir documentar la verdad, exponer la injusticia y cambiar el mundo, una decisión valiente a la vez. Carmen se durmió esa noche sabiendo que al día siguiente tendría la oportunidad de ayudar a otra familia a encontrar el valor de hacer lo correcto. La justicia había llegado completa, la integridad había sido recompensada, y la mujer que había comenzado como víctima se había convertido en una fuerza de cambio. La simple ama de casa había resultado ser extraordinaria, y esa extraordinariedad estaba disponible para cualquier persona dispuesta a valorar la verdad por encima de la comodidad. ¿Qué te pareció la historia de Elena y su lucha por la justicia? Esta historia nos enseña que el valor de una persona no se mide por su posición social, sino por su determinación para hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Si esta historia te inspiró, te emocionó o te hizo reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la integridad, déjanos tu comentario abajo contándonos qué fue lo que más te impactó. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? No olvides darle like a este video si te gustó la historia, y suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias que inspiran y transforman. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que cambiará tu perspectiva.